saludarles en el amor de Cristo, diciéndoles que ustedes son muy amados por el Señor. Que esta cita divina para el día de hoy no es una casualidad, sino que el Señor te ha convocado para hablar a tu corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable a su corazón? Así que vamos a estar atentos y vamos a disfrutar de los minutos donde el Señor nos permitirá hacer un recorrido por su palabra para que su palabra penetre en nosotros. Y agradezco al Señor la invitación del pastor, porque en realidad he estado bien, con una agenda bien llena, bien ocupada, pero este día yo lo aparté también en ayuno y en oración desde la madrugada. Me acompañan dos hermanas que también vienen en ayuno y oración. Voy a pedir que se coloquen de pie. Ellas son la hermana Olga y la hermana Rosaura. Quiero que la saluden con un aplauso y la gloria sea para el Señor. ¡Nos perdimos! Fuimos a dar a Levitown por allá por Río Hondo dando vueltas porque yo no, bueno, ustedes saben, no conozco muy bien, pero llegamos. Lo importante es que llegamos. Gracias al hermano que nos recogió. Y bueno, quiero decirles brevemente que el Señor me trajo de tierras lejanas a Puerto Rico. Llegué hace 11 años y el Señor cambió totalmente mi historia. ¿A cuánto les ha cambiado la historia el Señor? Cambió radicalmente mis expectativas de vida y trajo cosas maravillosas a través de su Espíritu Santo. Y todo eso lo hizo el Señor recién llegando aquí hace 11 años. Y han sido 10 años de servicio al Señor para su gloria. Y de la nada, de no saber nada, ni haber leído la palabra, ni nada, el Señor ha sido bueno conmigo, me llenó de su Santo Espíritu, me capacitó para llevar palabra a muchos lugares. He estado casi en 20, bueno, puedo decir 22 países. Y la gloria es para el Señor, que ha abierto puertas en distintos lugares para llevar su palabra. Todo se lo debo a Él, la gloria es para Él. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Lucas. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, y allí vamos a buscar el capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas, y vamos a estar leyendo algunos versos. Quisiera que por favor se coloquen de pie. Y si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga. Y si usted tiene Biblia, compártala con alguien. Quisiera que estuviéramos activos en el día de hoy, no pasivos, sino que participemos en el culto y participemos en lo que vamos a leer. La palabra del Señor la vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 21 del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Y dice así la palabra del Señor, que leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos juntos el 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra que tú nos permites hoy escudriñar. Queremos que tu Santo Espíritu se pasee en este lugar y en cada corazón, que pongas una reverencia especial, una devoción en nuestro espíritu hacia ti, que estemos tan atentos que ningún elemento distractor pueda separarnos de lo que tú tienes para cada uno. Señor, yo quiero escucharte a ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Háblame en este día, háblanos, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Tomen asiento. Aleluya. Pues uno de mis pasajes predilectos se encuentra en el libro de Isaías. Yo me convertí al Señor a través de un capítulo de Isaías. Específicamente el Señor habló a mi vida por el capítulo 54 de Isaías. Y he amado siempre este libro de Isaías, pero hoy estamos leyendo Lucas. Y me refiero a Isaías porque el Señor está recitando, leyendo, haciendo referencia en el rollo, en la Torá, de un pasaje muy conocido del profeta mesiánico Isaías, uno de los grandes profetas de la historia, al cual se le llama el profeta mesiánico porque él profetiza 735 años antes con asombrosa exactitud detalles de la llegada, de la venida, del ministerio del Mesías, de su muerte, con una precisión realmente única. Y aquí tenemos entonces a Jesús, a nuestro Salvador, dando inicio a su ministerio. Nosotros estamos dando inicio a un nuevo año. Cuando vamos a comenzar algo nuevo, hay unas pautas a las cuales tenemos que ceñirnos. Generalmente hay gente que hace muchas resoluciones a comienzo de año, se hace propósito. Este año me comprometo a hacer esto o no hacer esto otro. Hacen resoluciones y determinaciones, que todo eso es bueno. El comienzo de las cosas debe estar signado, marcado por algo divino. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Denle un aplauso al Señor. Debe estar de alguna manera Dios interviniendo en el origen y en el comienzo de tus proyectos. Porque en el comienzo, en el origen del universo o de los universos, estaba el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová quiere participar en todo lo nuevo, porque Él vino para crear cosas nuevas. Aleluya. Y aquí Él viene saliendo de una etapa de su previa al inicio de su ministerio, una etapa difícil. Jesús, cuya vida estuvo marcada, llena, plena del Espíritu, fue concebido por el Espíritu. Fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó en el Jordán? El Espíritu descendió sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Y los cielos fueron abiertos y se escuchó la voz del Padre que dijo, ¿cómo dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y por el Espíritu sale del Jordán y entra en la fase del desierto de la tentación. No hubiera sido posible soportar tanta tentación si no hubiera estado en el Espíritu. Y es necesario que nosotros estemos en el Espíritu para enfrentarnos a muchas adversidades, situaciones sumamente complejas de la vida. Es necesario estar en el Espíritu. Y por el Espíritu es llevado a Galilea. Y por el Espíritu sale de Galilea hacia Nazaret. Y es por el Espíritu. Él estaba movido por el Espíritu. Y cuando a él se le asigna la lectura del rollo sagrado, en la sinagoga era el equivalente a un templo, pero no era el templo. En cada pueblo donde había 10 o más familias judías, se levantaba un lugar para adorar a Dios y para dar lectura y estudio a la palabra. Así que él era conocido, Jesús era instruido, él era maestro, era rabí, era un maestro en la palabra. Y
él tenía por costumbre ir a la sinagoga, pero en esta ocasión ocurre algo especial. Cuando él lee, precisamente la providencia divina permite que sea el pasaje que habla proféticamente de él. Está hablando de él. Y cuando yo me imagino estar sentada oyéndolo, me imagino aquel silencio reverente, la voz de Jesús llenando aquel lugar y dando lectura al pasaje de Isaías. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje me llena de aliento. Porque lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ponga su mano así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa primera declaración es fundamental para dar inicio al ministerio glorioso de Jesús. Lo que sucede es que el Señor nos está hablando en este día, que Él quiere dar inicio en nosotros a algo grande y maravilloso, y quiere hacernos partícipe de la clave de un éxito ministerial, por llamarlo así, en la evangelización. Evangelizar no es fácil para muchos que son tímidos, que se sienten inseguros. La evangelización es una actividad normal del creyente, pero muchas veces nos sentimos tan debilitados, tan inseguros, con tanto temor al rechazo, que no nos atrevemos a hablar de Jesús. Durante muchos años fui profesora en un instituto bíblico y en una universidad teológica. Me acuerdo que una de las cátedras de los cursos que daba era evangelismo explosivo. Y hay muchas técnicas que se recomiendan para evangelizar. Y hay muchas estrategias de evangelización para los que les gusta prepararse. Pero aquellos que no tienen tiempo y aquellos que no pueden, yo les digo que la clave la vamos a ver hoy. ¿Cuántos quieren saber la clave para tener una vida exitosa y hacer una evangelización efectiva? Hoy vamos a ver qué nos habla el Señor con respecto a este tema tan importante. Lo primero, tenemos que estar llenos del Espíritu. No solamente que el Espíritu esté sobre nosotros, o que esté como un sello sobre nuestro brazo y una marca en el corazón. No basta ser sellados. También es necesario, ponga su mano en el corazón, que el Espíritu esté en nosotros. No sobre nosotros, sino que en nosotros. El Señor dice que Él enviará un consolador que estará con nosotros. Y está hablando del Paracletos. Está hablando del Espíritu Santo. Ya no estaré con vosotros, sino en vosotros. Entonces Él quiere que en nosotros, que somos templo de su Espíritu, habite a plenitud el Espíritu Santo. Esa es la primera clave. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, pero está en mí. ¿Y para qué esta experiencia tan maravillosa? El Señor quiere a toda su iglesia fortalecerla y empoderarla. Y para eso el Señor declara en esta frase, dice, por cuanto me ha ungido. Aquí la palabra profética está hablando del ungido, está refiriéndose al Mesías, al Cristo, al que todos esperaban. Al ungido significa al consagrado, al apartado para un propósito específico. Y no basta recibir el poder del Espíritu Santo. No basta tener una experiencia fugaz, esporádica con el Espíritu Santo. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de tener el Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu Santo, pero de recibir poder. Por eso que Él promete a todos sus discípulos, dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Es que yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo evangelizar, pastor. Yo no sé qué decir. Y eso es válido. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene para ungirte,
viene para consagrarte, viene para empoderarte y fortalecerte. Tú vas a decir como los discípulos de la iglesia primitiva, porque no podemos dejar de decir, de hablar, de contar, de comunicar lo que hemos visto y oído. Denle un aplauso al Señor. Es decir, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene un propósito para esta iglesia. No, es que ya yo soy mayor, es que esta pierna me cuesta andar. No importa qué edad tú tengas, no importa las etapas que hayas quemado, no importa los pretextos y las excusas. El Señor llama a su pueblo y da un mandato que dice, id y hacer discípulos. En inglés sería you must do it, you have to do it. O sea, es imperativo. No es, si te es posible, trata de hacer discípulos. No es un conditional, es imperativo. Es casi como una orden, es un mandato. Y dice, id y hacer discípulos, es decir, anda y predica. Entonces, ese es el temor que muchas iglesias, por eso hay muchas iglesias que no crecen ni se multiplican. Pero la ley de la vida me dice que todo árbol que está saludable da fruto. Y la ley de la vida es multiplicarnos y crecer. Es decir, si hay una iglesia saludable, lo natural, lo espontáneo, es que esa iglesia se desborde y comunique y hable a los demás. No tiene que ser un experto en teología ni en escatología. Tiene que ser un experto en recibir al Espíritu Santo como un huésped permanente en su corazón. Denle un aplauso al Señor. Una clase de dependencia hacia arriba, no hacia abajo y hacia los demás. Entonces, dice, por cuanto me ha ungido. La unción, dice Isaías 10:28, rompe yugos. La unción es tan poderosa que te es dada a través del Espíritu, no para ti solamente. Cuando Dios concede esta clase de ungimiento, es para capacitarte para que seas ministro a otros, para que seas siervo a otros, para que sirvas a otros y ministres a otros. Es una herramienta que el Señor nos concede, o muchas herramientas, para desempeñar un ministerio especial. A lo mejor esa es responsabilidad del pastor, pero yo no. Resulta que hoy el Señor te dice, tú sí. Y tú eres responsable a partir de este momento de comunicar, de compartir lo que has aprendido y lo que has vivido. Así que cuando el Señor nos unge, nos aparta, nos consagra, nos dedica. Y se esclarece, se aclara tu panorama, ¿para qué yo soy bueno? ¿Para qué soy necesario? ¿Para qué yo sirvo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Hay gente, yo soy consejera, yo no soy ni pastora, ni quiero serlo, ni tengo el llamado evangelístico, sino que sirvo al Señor con mi profesión como consejera. Y así ha sido durante todos estos años, llevando sanidad interior al pueblo de Dios. Y entonces, cuando nosotros vemos que el Señor nos llama a tener una vida de propósito, puedo observar mucha gente en depresión, gente confundida, gente que no está firme en el camino por no conocer su propósito, por desconocer el propósito para el cual ha sido llamado. El Señor nos llama para que seamos útiles en su obra. Dice que Él llevó cautiva la cautividad, subió a los cielos y repartió dones a los hombres. Él reparte capacidades, reparte a través de su espíritu dones y ministerios para que nos mantengamos activos.
Entonces, cuando el Señor nos unge, hay un propósito. ¿Cuál sería dentro de este contexto bíblico? Léanlo allí, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué nos unge el Señor? ¿Para qué es ungido el Mesías? ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Para dar buenas nuevas. ¿Y qué significa evangelio? ¿Qué significa gospel? Pastor, ¿qué significa? Llevar buenas nuevas. Llevar buenas nuevas. ¿Y qué dice aquí lo que estamos leyendo? Me ha ungido el Espíritu de Jehová, el Señor que está sobre mí, que está en mí. Me ha ungido. ¿Para qué? Bueno, para ir los domingos un ratito allá en la mañana y después irme a almorzar. Estar un ratito ahí en la iglesia. Para eso te ha ungido el Señor. El Señor te ha ungido para una misión fundamental, que es dar buenas noticias. Denle un aplauso al Señor. Buenas noticias. Usted a partir de hoy, de este instante, usted se va a transformar en un comunicador de buenas noticias, un mensajero de buenas noticias. Las mujeres somos especialistas en eso. Dice que las primeras que llegaron en la madrugada a la tumba vacía, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Un aplauso para las mujeres de esta casa. ¿Y quiénes fueron corriendo a contar las noticias? Las mujeres. A nosotros nos gusta contar las cosas. ¿Y sabe a quién me conseguí en el supermercado? Vi a fulano, a fulana. Nosotros somos especialistas en contar las cosas. Entonces, el Señor nos llama a dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Pero no se trata de pobres dentro de un segmento socioeconómico determinado. No se trata de los desfavorecidos económicamente, no se trata de esos pobres. Las buenas nuevas que habla esta palabra es para una categoría de persona que ante los ojos del Señor es pobre. Apocalipsis dice en el capítulo 3, tú dices que yo soy rico, me he enriquecido, no tengo de nada necesidad, y tú no sabes que tú eres pobre, desventurado, miserable. Porque Dios no te ve como te ve la sociedad en la cual tú te desenvuelves. Los valores eternos no tienen que ver con lo material. Entonces, cuando el Señor habla de los pobres, ¿a quién hay que llevarle los mensajes? El mensaje y las palabras es a gente que está en una categoría de necesidad espiritual. Y tú dices, pero yo también. Yo también me siento vacío, me siento confundida, confundido. Sí, pero tú conoces más que otros. Y el Señor te va a poner en tu camino, en tu interactuar diario a personas que necesitan un mensaje de buenas noticias. La palabra del Señor dice que nosotros, los que hemos creído en Él, no tendremos temor de malas noticias, sino escucharemos y compartiremos buenas noticias. Den un aplauso al Señor. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es decir, bienvenida aquella persona que viene a traerme buenas noticias. Yo quiero escuchar buenas noticias porque estoy saturado por la prensa, por la televisión, por los periódicos de malas noticias. De noticias desalentadoras. Mire, cuando empezó el decreto en Puerto Rico de 40 días de ayuno y oración, estábamos en un momento de bastante crisis. Y este decreto comenzó allí en Arecibo de una manera especial, maravillosa. No había pasado una semana cuando ya el Señor estaba cambiando las malas noticias de Arecibo, que era una ciudad de categoría F. Una ciudad con basura hasta aquí. Una ciudad donde todas las fábricas estaban cerrando, las empresas estaban yendo, los capitales. Una ciudad en quiebra. No había fondos para la alcaldía. La alcaldía estaba quebrada, no había cómo pagar la nómina. No habíamos terminado todavía la segunda semana, cuando ya el Señor había abierto las ventanas de los cielos y habían llegado fondos para pagar. Se habían firmado contratos para la activación de la economía de la ciudad. Un aplauso al Señor. Estaban llegando las buenas noticias. Porque había un pueblo que estaba de rodillas todos los amaneceres, antes que saliera el sol,
cientos de personas allí en el Coliseo de Arecibo orando. Y empezamos a ver la mano del Señor. Contratos con empresas chinas, japoneses. Se reactivó una serie de proyectos, se reactivaron. Empezó la gente a poner sus ojos en Arecibo. Y cuando terminaron los 40 días pensábamos que ya todo se había acabado. No, amados, allí es que empezaba. Empezaron a llamar a alcaldes de otros municipios. Mira eso, lo que ustedes hicieron ahí, cómo fue que lo hicieron, qué pasos a seguir y tal, con llamadas. Entonces ahí fue cuando los pastores me eligieron como la coordinadora general para Puerto Rico, de toda la isla, para establecer el decreto en toda la isla. La gloria es para el Señor. Den un aplauso al Señor. Y yo dejé todo lo que yo estaba haciendo. Yo dejé todas mis actividades, toda mi agenda, mis compromisos, mis viajes, todo. Porque yo amo esta tierra que me recibió. Soy hija adoptiva de Puerto Rico. Yo nací en Chile, pero volví a nacer en el espíritu aquí en Puerto Rico. Me siento boricua hasta las venas. La gloria es para Dios. Me siento boricua hasta las alcapurrias y los sorullitos. Y entonces ahí empezamos, hermano. El Señor, me puse a orar 2 semanas orando: Señor, alúmbrame, ilumíname, dame las estrategias de cómo alcanzar esta isla, porque son 78 municipios, Señor. Y el Señor dio las estrategias y un ejército de colaboradores, coordinadores de área. Toda esa gente linda empezó a colaborar gratuitamente, desinteresadamente. Y lo hicimos entre muchos, porque aquí el mérito no lo tiene nadie, solamente el Señor. Y allí empezamos a trabajar. Hoy por hoy lo que falta es nada. Municipios que nos habían dicho que no. El Señor tocó a los alcaldes y dijeron ahora que sí. Las malas noticias se cambiaron en buenas noticias. Porque cuando el Señor interviene en la historia de un pueblo, hay buenas noticias para ese pueblo. Cuando Dios toca la vida de un hombre o de una mujer, hay buenas noticias para esa persona. Por eso no podemos callar. Lo que Dios está haciendo es maravilloso. Ahora estamos preparando para otros países. Ya están pidiendo de otros países que se haga el decreto en otros países. La gloria es para Dios. Porque Puerto Rico para las naciones. Den un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! ¡Buenas noticias! Bueno, yo la verdad es que a mí no me gusta hablar. Ay, pastor, hable usted porque yo no sé cómo predicarle a mi yerna. Cuéntale de buenas noticias. Hay una categoría de gente que el Señor denomina pobre. Los pobres de espíritu. Dice Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Pero es que ellos no lo saben, hay que decírselo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero ellos no saben, ellos están llorando, nadie se los dice. Aquí el Señor empieza en su clasificación diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La primera categoría de pobre no tiene que ver con la riqueza material. La categoría que está hablando aquí es gente que él denomina quebrantados de corazón, pero que tienen el corazón hecho pedazos, 1000 pedazos. Así estaba mi corazón en Aguadilla, cuando el Señor vino a mi vida y me tocó. Estaba hecho 1000 pedazos, 1000 cristales rotos. Yo, una experta en salud emocional y psicológica, estaba en el piso. Mi vida destrozada. Así el Señor llegó a mi vida. Con un corazón hecho pedazos, llegó la buena noticia de que el Señor podía sanar mis heridas emocionales. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Yo estaba en esa categoría. Era profesora en la universidad de posgrado. Tenía una data académica extraordinaria para gloria de Dios, pero era una miserable, pobre, desnuda, desprotegida, huérfana, homeless.
Yo entré en esa categoría. Y yo anhelaba que alguien me dijera, pobrecita. Yo necesitaba que alguien me consolara y no había nadie. Para mí no había consuelo. Hasta que un día abrí la Biblia en el capítulo 54 de Isaías. Y mis ojos se fijaron en un versículo que dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y supe que Dios me hablaba, y supe que Dios hablaba por su palabra. Él sea la gloria. De un aplauso al Señor. Y en Jeremías me dice, mas yo haré venir sobre ti sanidad, porque curaré tus heridas, sanaré tus heridas, las heridas de tu alma. Y muchos asombrarán los que decían, esa de la que nadie se acuerda. Pero Dios trae buenas noticias en medio de la adversidad. Pero, ¿quién podrá ir a decir estas buenas noticias? Porque son noticias extraordinarias de sanidad para el pueblo. De sanidad para un pueblo herido, para familias heridas, para gente herida. Gente que tiene dolor, que tiene timidez, que se ha bloqueado emocionalmente, ha puesto barreras, ya no cree en nadie. Se ha decepcionado por tanto maltrato emocional, por tantas pérdidas, por tantas humillaciones y discrimen, que está en la categoría de pobreza emocional y espiritual. Pero el Señor dice en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y en ese mismo silencio que impera aquí en este instante, muchos otros habían dicho esa pregunta, no cuentes conmigo. Cuando el Señor llamó a Moisés, en Éxodos 3 y 4, dice, no Señor, porque yo soy torpe de palabras, soy tartamudo, mejor a mi hermano que está aquí al lado, llama a mejor, para libertar al pueblo. A los 2,5 millones, 3 millones, sacarlos del imperio de Faraón, el imperio del dolor, del sufrimiento, de la opresión. Mejor llama a que es mi hermano, pero a mí no. Cuando llama a Jeremías para hacer luz profética en un momento histórico, Jeremías dice, no, porque Señor, yo soy niño, no sé hablar. Soy tímido, soy inseguro, no tengo la vasta experiencia, un background sólido. Cuando llama a Gedeón para libertar a los israelitas de los madianitas, ladrones, piratas del desierto, la excusa de Gedeón es, ay Señor, mira, yo soy pobre y soy el menor de mis hermanos, de mi familia. Mira la excusa. Pero el Señor sigue preguntando. Y yo le voy a pedir esta mañana que en tu ser interior la voz del Espíritu te repita esta pregunta que flota en el aire ahora, que dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a dar buenas noticias? ¿Quién irá por mí? Yo necesito una voz, necesito unos pies que se encaminen a donde está el dolor. Necesito unas manos y unos brazos para abrazar al que sufre, al que está en la categoría de corazón hecho pedazo. Pero también está claro que el llamado es para pregonar libertad a los cautivos. Aquí está hablando del ministerio del Mesías como médico del alma, como sanador. Me gusta esa canción que dice, restaurador de mi alma. Viene como médico de tu alma, restaurador de tu alma, de tus muros caídos. Pero viene también como tu libertador, para romper esas cadenas que te han atado, que te han oprimido, que te han esclavizado, situaciones difíciles que tú no puedes cambiar, obsesiones, conductas compulsivas, codependencia, adicciones, miedos, paranoias, tantas situaciones. Una serie de psicopatologías que tiene el pueblo que está enfermo, porque en las iglesias llega gente enferma emocionalmente. Llegan a un hospital, llegan con expectativas puras de que Dios los sane, de que Dios los restaure, de que Dios los cambie. Y a veces internamente se encuentran en un escenario peor que el que está afuera, con más agresión, con más fallas. Se dice que en Puerto Rico hay más gente cristiana fuera de las iglesias que dentro.
Pero yo declaro que esta iglesia va a ser la excepción. Y que los que están viniendo hoy, que se están reconciliando con el Señor hoy, que se están reincorporando hoy al cuerpo de Cristo, usted va a ser un agente sanador para llevar a su familia y a su comunidad, a su trabajo, un mensaje de buenas noticias. De un aplauso al Señor. Yo declaro por fe y lo decreto en esta hora y lo declaro delante de mi Dios proféticamente, de que usted verá cambios en su personalidad. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera las excusas. Cuando Él dice, me envía a dar buenas noticias a los pobres, aquí hay una categoría de cautivos, de prisioneros. Estaba predicando en Ámsterdam, una iglesia preciosa con varios intérpretes simultáneos. Yo hablaba en español y entonces uno traducía en el holandés, el otro traducía en el inglés, el otro traducía en el francés. Y como yo no estoy acostumbrada a esas cosas, pues hablo a veces rápido. Un desastre, hermanos, pero la gloria de Dios igual se manifestó. Alaba. Y entonces, cuando cerramos el culto, el Señor me muestra en una visión unas llaves para que se las entregue al pastor y a su esposa. Yo digo, yo estoy viendo algo simbólico. Pastor, yo estoy viendo una visión de unas llaves. Y el Señor dice que le entregue las llaves de la ciudad a usted. Y ellos se arrodillaron. Y dijeron, lo recibimos, hermana. Recibimos simbólicamente las llaves de la ciudad de Ámsterdam. La ciudad donde nada es prohibido. La ciudad del pecado. Y empiezo a ver una visión. Y el Espíritu Santo me dice, no es la ciudad que está encima, es lo que está debajo. Y empiezo a ver como unos laberintos, como unas cavernas, como unos pasadizos subterráneos donde se escuchaban gritos de dolor en la visión. Y entonces veo verdugos que están azotando prisioneros con látigos. Y veo unas barras, prisiones, candados, cerrojos. Y empiezo a escuchar un sonido metálico. Y el Señor dice, las llaves son para abrir la cautividad, santa, más que santo, aleluya, de los que están en opresión, los que están cautivos del dolor. Denle un aplauso al Señor. Las llaves son para sacar a la gente cautiva. Un cautivo no puede salir solo, necesita que alguien le abra la puerta por fuera. Alguien que le lleve buenas noticias de que hay esperanza. Tu cautiverio va a terminar. Hay posibilidades para ti, hay expectativas para ti. Mire, la gente en la cárcel estuvo en Guerrero. Está lleno de jóvenes guerreros. Los muchachos más especiales, más bellos, más lindos están allí cautivos. Pero he conocido gente fuera de la cárcel de Guerrero que están más cautiva que los que están adentro. Porque están cautivos del odio, del rencor, del resentimiento, de estados emocionales depresivos, con pensamientos suicidas. ¿Y quién te saca de allí? 14 pastillas diarias de ansiolíticos. ¡No! Y no digo que sea malo un tratamiento farmacológico. Estoy de acuerdo con la ciencia y la medicina. Y muchas veces atiendo pacientes que los mismos psiquiatras me mandan, me remiten, para gloria de Dios. Y no estoy en contra de la terapia psicológica. Creo que Dios permite todas esas herramientas para ayudar a su pueblo. Pero creo en el Espíritu Santo, que vino a libertar a los cautivos. Y el Señor Jesucristo dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Póngase de pie y aplauda. Porque eso merece un aplauso grande. Si el Hijo del Hombre te liberta, tú serás verdadera y auténticamente libre desde adentro, desde tu ser interior. Tomen asiento. Pueden haber barrotes ahí. Pueden haber compromisos. Tú dices, ¿cuándo puedo ser libre? Pero vas a ser libre cuando te lleguen estas buenas noticias que están accesibles a ti y a tu vida. Pero estas noticias hay que compartirlas. Y dice otra categoría de pobres. Hay otros pobres que están ciegos. Ciegos a una realidad espiritual. Que necesitan colirio santo para que las escamas de sus ojos, como cayeron las de Pablo,
puedan salir, desprenderse, para que ellos vean la realidad espiritual que está a tu alcance. Cuando Jesús lee esto, está profetizando el inicio de una era mesiánica, de un tiempo de gloria, de un año de jubileo, de una etapa de gloria, de perdón, de gracia, de misericordia, de salvación, de reconciliación. Por eso es tan glorioso este comienzo de su ministerio, con esta palabra que hoy es para nosotros. Esos ciegos están entre nosotros. Por eso dice Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero también es necesario que el que tiene ojos para ver, vea. El Señor quiere abrir tu vista espiritual. Gente que ciega y guían a otros ciegos y ambos caen en el hoyo. El Señor quiere alumbrar tus tinieblas. El Señor quiere sacarte de las tinieblas a su luz admirable. El Señor es luz y en Él no hay tinieblas. Por eso que dice en Isaías 9, dice, mas no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en tinieblas. Promesa maravillosa. Yo me apropio de eso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo creo que eso merece un aplauso, ¿verdad? Esta fila. Denle un aplauso fuerte a esa fila al Señor. Esa fila va a repetir conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. Repítanlo. ¿De quién temeré? Vamos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Es necesario llevarle a esos hombres que están en la categoría de pobres y de ciegos un mensaje que les alumbre. Pero también el Señor me unge, me consagra, me aparta, me empodera para que yo pueda llevar libertad a los oprimidos. ¿Qué siente usted? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues siento así como un dolor aquí, como que una opresión por acá. Estaba en un congreso de psicólogos en Gurabo. Y allí en el auditorio, psicólogos de toda la isla, estaban hablando de fenómenos que no entran en ninguna categoría porque pudieran ser hasta paranormales, que se presentan en sus pacientes o clientes. Y que no habían herramientas como abordar esa sintomatología. Y yo estaba allí. Y yo pedí la palabra. Y la persona que estaba conmigo me decía, siéntate, no hables. Yo, pero déjame, yo tengo que hablar. Y yo les dije, hay un componente que ustedes han excluido, que es el componente de espiritualidad. Y el ser humano es eminentemente espiritual. Y en ese ámbito hay realidades que quizás no son tangibles ni comprobables por la ciencia, pero son realidades que vive cada cual. Y es allí donde solo Dios puede intervenir. Mire, para sorpresa mía, mucha gente aplaudió. Dele gloria a Dios. Hay que llevar buenas noticias a todos. Inclusive las buenas noticias son para las que están en eminencia. Ay, pero ¿cómo? Sí. Mire, en esta mano cayeron muchas lágrimas tibias, húmedas, que mojaron mi mano, de alcaldes que entregaron su vida a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ellos necesitan luz. Ellos necesitan salir de opresión y de cautiverio. Ellos necesitan la ayuda del Todopoderoso. Ellos necesitan oír buenas noticias. Denle un aplauso al Señor. Ay, no, pero que él no es de mi partido. No, yo para allá, él a mí no me gusta. Yo no voté por él. Pero el Señor te manda a dar buenas noticias. A que seas vocera. A que seas shofar de Dios, bocina de Dios,
trompeta de Dios, joven, señorita. Quizás estás atravesando una situación de dolor. Nadie mejor que tú para llevar al que tiene dolor un mensaje de esperanza. Es que estoy enferma. Aquí tengo como unas piedras en los riñones. Nadie mejor que tú para hablarle a un paciente renal de que hay esperanza, de que Cristo sana, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuánta gente esquizofrénica yo he conocido? El viernes estaba en una vigilia en Aguada y uno de los jóvenes me preguntó, Tirsa, ¿tú crees que un esquizofrénico puede ser sanado por el Señor? Yo le dije, no solo un esquizofrénico, un neurótico, un distímico, un depresivo, un bipolar, todos pueden ser sanados por el poder del Señor. Den un aplauso al Señor. Hay buenas noticias que compartir. Estos oprimidos, muchos están oprimidos por la codicia y la ambición. Tienen una opresión, significa una presión hacia adentro, que los está colapsando, los está aplastando, reventando. Y necesitan ser libres. Y el Señor vino a libertar, a dar libertad, apertura de cárcel. Por eso que es el año del glorioso jubileo. ¿Qué significa jubileo? Cada 50 años ellos celebraban el año del perdón. Diga conmigo, el año del perdón. Y no es casualidad porque el perdón liberta. Dele un aplauso al Señor. No, yo no quiero perdonar. El que me la hizo me la paga. Y como dicen en mi país, te espero en la bajadita. ¿Cómo dicen aquí? Ajá. En mi país se te esperó me la hizo. Pero el Señor quiere que este pueblo, para ser sano, saludable y portador de buenas noticias, experimente la liberación, la libertad a través del perdón. Este es el año del jubileo. No es un año cronológico de enero 1 al 31 de diciembre. No, es una era mesiánica. Es un tiempo en la historia. Un tiempo de gracia. Donde el Señor viene a perdonar, viene a sanar, viene a libertar. Ese es el ministerio de Cristo, a reconciliarnos con el Padre. Son tan buenas las noticias, tan extraordinarias. Él vino a restaurar todas las cosas. Vino a crear cosas nuevas, a establecer su reino, que será eterno. Denle un aplauso al Señor. A vencer al imperio del mal. Le arrebató las llaves del infierno y de la muerte. ¿Son o no son buenas noticias? Venció la muerte y resucitó. ¿Son o no son buenas noticias? Borró mis pecados y me los limpió con su sangre preciosa. El Cordero expiatorio. ¿Son o no son buenas noticias? Me dio una nueva oportunidad. ¿Son o no son buenas noticias? Yo soy testigo. Testigo soy. Y si yo soy testigo, yo tengo que hablar la verdad. No es que me lo contaron. En eso consiste hablar y predicar el Evangelio. En decir lo que tú has conocido y has experimentado. Esas son las buenas noticias que un mundo a tu alrededor necesita oír. No teología, no que te sepas la genealogía de Noé. Sino que sepas que Noé fue tipo de Jesús para salvación y vida eterna. Es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, tomando el ejemplo de Jesús con su ministerio. Pero hay otra categoría de pobres, que son aquellos que no quieren oír. Dice el Señor que debemos predicar el año agradable del Señor. Predicar es enseñar. Tenemos a Jesús como sacerdote, como libertador, como Mesías, como restaurador, como médico de mi alma y de mi cuerpo. Y si sana mi alma, lo más natural es que también sane mi cuerpo, mi soma, porque hay enfermedades psicosomáticas.
Y te hacen CT scan, te hacen rayos X, todo, y no aparece nada. Pero me duele aquí. Pues señora, usted no tiene nada. Porque cuando tu alma se enferma, tu cuerpo se enferma. Y está comprobado, hay un libro que se llama Emociones que Matan. Y está comprobado que cuando tú eres afectado, por ejemplo, de artritis, es porque no estás perdonando situaciones. Está comprobado cuando tienes enfermedades en el tracto gastrointestinal, estás manejando mal la ira y el rencor. Cuando tienes problemas en las cervicales y en esta área es porque no estás resolviendo problemas y los estás acumulando. Es decir, hay partes de tu cuerpo que somatizan situaciones emocionales y psicológicas. Y el Señor quiere sanarte completo. Él vino para ser tu sanador del alma y de tu cuerpo. Den un aplauso al Señor. Son demasiadas buenas noticias. El año agradable al Señor es un año, no es un año cronológico, es un tiempo de mi vida que yo decido vivir en libertad de espíritu, en riqueza espiritual, en profundidad de mi intimidad con Dios. Y bendigo tu vida que estás allá arriba, porque a partir de hoy no vas a perder ni un instante de tu vida. Vas a vivirla tan intensamente, tan enriquecidamente, que no van a haber espacios en tu vida de pérdida, sino que el Señor va a ir tomando tu cronograma, tu agenda, y la va a ir llenando de episodios maravillosos. Y declaro que serás muy bendecido para gloria de Dios. Dios te bendice. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. El año agradable habla de mi vida agradable para Él, donde yo debo perdonar a los que me ofendieron, perdonar a los que me robaron, perdonar a los que dañaron mi testimonio, mi ministerio, mi finanza, mi familia, lo que me hayan hecho. Debo perdonar, eso significa soltar. Es el año del perdón, es el año de soltar a los esclavos. Hay gente tirana, hay gente que juega juegos psicológicos malvados. Les gusta oprimir. Yo soy el jefe. Yo soy el que más. Mira, tú para mandar no tienes que gritar ni ser malo ni cruel. Estás esclavizando a los demás. Estás manipulando, coaccionando a otros. El Señor no quiere eso. La esclavitud del pecado. El pecado te seduce. ¡Ay, qué agradable! Pero después que lo has probado, te esclaviza. Y no hayas que hacer. ¿Cómo salir cuando estás adicto al internet, adicto a la pornografía, adicto a hábitos oscuros, inconfesables? Y te pones una fachada de que no ha pasado nada. ¡Claro que ha pasado! Porque has abierto una puerta para contaminar tu alma. Y el Señor quiere hacerte libre de esa esclavitud. Si el Hijo es libertad, decíamos hace un rato. El Señor quiere libertarte de esa clase de opresión hacia el pecado. Es el año de la liberación de deudas. Era el año del jubileo donde se devolvían las propiedades que había, las cosas que habían sido sustraídas o quitadas se le devolvían a su propietario. Prepárate, dile que está a tu lado, prepárate. Dile que está a tu lado, prepárate. Porque viene bendición para tu vida. Denle un aplauso al Señor. Lo que te quitó el enemigo, el botín que te quitó el enemigo, lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te quitaron, te será restituido. ¡Aleluya! Yo tengo ganas de aplaudir más todavía, así que vamos a aplaudir. Solo no son buenas noticias. El evangelio está plagado de buenas noticias. No sé tú, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo estoy convencida de que tengo extraordinarias noticias que comunicar. Por eso creo en el Señor de mis noticias. Creo en el evangelio. Y lo predico con gozo y alegría. Quizás no sé predicar bien porque yo no soy predicadora.
Yo soy consejera. Pero yo hablo lo que el Señor pone. Y lo que el Señor pone en mí está lleno de alegría y de gozo. A Él sea la gloria. Así que cuando el Señor lee esta palabra, Él no puede dejar de decir esta frase. Y Él declara, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor humildemente nos quiso decirles, yo soy el ungido del cual habla esta escritura. Lo dice indirectamente en humildad. Hoy se ha cumplido delante de ustedes. Eso el Señor estaba diciendo, abran sus ojos para ver lo que antes no veían. Ahora la luz está entre ustedes. Ahora el libertador, no del imperio romano, sino del imperio del mal, está caminando por las calles de Nazaret. Aleluya, denle un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! Yo quiero que camine por las calles de Dorado. Yo quiero que camine por la carretera 2, por el expreso, que se meta hasta la última casita del barrio no sé qué. Yo quiero que el Señor diga, hoy se cumple en mi amado pueblo que está aquí esta palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colóquense de pie. Ponme una música de adoración. Una música muy suave, no quiero batería. Quizá solo el teclado o la guitarra. Una música de adoración. Lo que ustedes ven aquí me fue regalado hace muchos años. Y en cada mudanza aparecía y se desaparecía. Y hoy le rogué a Dios que apareciera para ustedes. Y no aparecía. Y me molesté. Yo dije, cuando te necesito no apareces. Y yo quiero llevarlo a la iglesia de Dorado. Oré al Señor y el Señor me dijo dónde estaba. Así que este es un regalo del Señor para ustedes. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y hoy no saldrás de aquí, de esa puerta, sin decir, sin declarar, sin asegurarte de decretar que el Espíritu de Jehová el Señor está en tu vida. Por cuanto me ha ungido el Señor. Aquí está Isaías 61. Aquí está Jesús diciéndote que Él quiere moverte, sacarte de la inercia. El Señor quiere sacarte de la pasividad, quiere sacarte de tu inconsciencia egoísta. Move it. Santo Dios. Deja de llorar. Deja de llorar tus quejas, tus angustias. Seca tus lágrimas y levántate. Afuera hay un mundo que se pierde, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que el reloj corre rápido? Que la cuenta regresiva de su venida es inminente, que los acontecimientos históricos hablan. Move it, muévete. Sal de tu zona de confort. Tú tienes las noticias más maravillosas. Quizás amigos tuyos están pensando suicidarse. Muévete. Corre. Lleva el mensaje. Hay ancianos al borde del Alzheimer, ya no pueden estar más conectados con la realidad. Muévete antes que se les vaya la mente. Muévete y dile las noticias. Hay enfermos que agonizan.
con una máquina respiratoria. Todavía queda algo para oír. Muévete, dale las buenas noticias. Hay gente que necesita, que gime por una esperanza. Muévete. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Él no quiere estar solamente sobre ti. Su espíritu no solamente quiere estar sobre ti en una experiencia fugaz, emocional. El Señor quiere morar en ti a plenitud y llenarte, capacitarte, empoderarte y ungirte. Es tiempo de que reacciones, es tiempo de que despiertes, iglesia. Por eso que la cita hoy era especial. Y hoy, como estamos en ayuno, el Señor va a romper cadenas. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso al Señor. Y hoy, como hemos escuchado su palabra, que no regresa vacía, hoy muchos oprimidos van a ser liberados. Y muchos enfermos van a ser sanados. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Al Señor sea toda la gloria.